Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, sean todos bienvenidos a Debate Abierto con temas interesantes de la actualidad, por supuesto. Y vamos a arrancar con uno muy importante, Danilo, y es el tema de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el resolver el problema de la Caja del Seguro Social está precisamente en las manos de los panameños, pero ¿qué ha atado las manos de las distintas administraciones gubernamentales que no lo hemos resuelto? Bueno, y vamos a abordar ese tema y qué va a pasar a través de este año 2023. Presentamos de inmediatamente a nuestros invitados, el doctor Jorge Nicoló, nos honra con su presencia, un consultor, estudioso de las finanzas de la Caja del Seguro Social. También la licenciada Aida de Maduro, presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Así que con ellos vamos a arrancar este tema. Danilo, buen día. Tema importante en la mañana de hoy. Sí, tema importante en la mañana, en el día, en la semana, en el mes y en los próximos años. Así será. Yo creo que la pregunta del $1.000.000, a ver, se nos acabó el tiempo, han pasado muchas administraciones gubernamentales, porque yo no creo que este año exista el suficiente tiempo, reitero, para poder resolver este tema que, miren, aquí ha habido diálogo, aquí han habido cifras interesantes, ya nosotros tenemos el informe de la OIT, pero todo el mundo sigue mirando para otro lado. Doctor Nicolás, voy a comenzar por usted. Usted ha hecho planteamientos en firme aquí, se han dado muchas opciones, pero no sé por qué nadie toma la determinación de ver con luces largas y por lo menos decir, hombre, vamos de la palabra a la acción. Yo creo que es un poco por allí. Bienvenido. A ver, este es un problema técnico y es un problema político. Así es. O sea, tiene dos aristas. En el tema técnico, que son los estudios financieros y actuariales, está sumamente claro. O sea, ya este año tenemos casi 1.000 millones de déficit, pero se va incrementando en el tiempo, ¿no? Y de manera agresiva. En el informe de la OIT establece de que hacer cambios únicamente a esta etapa no va a tener un impacto material importante en que podamos decir, no, hagamos estos cambiecitos aquí y va a resolver. No, esto es algo mayor, ¿no? El otro aspecto es que cuando entramos en la arena política, yo puedo conceptuar que los políticos puedan estar preocupados por su imagen política, pero también es decepcionante que nuestros políticos no asuman la responsabilidad que tienen, que es la de dirigir el país para que crezca y solucionar los problemas. En este caso específico, podemos decir que los políticos han mirado hacia otro lado, a sabiendas de que este es un problema explosivo y que puede ser el problema más importante que ha tenido Panamá en los últimos tiempos. Y las repercusiones que eso va a traer para Tremenda. todos, ¿no? Como país. Y le quiero decir algo más. Va a costar, no importa cómo se haga, porque no hay manera de zafarse de los costos que hay que asumir. Aquel que piensa, no, vamos a ver si cogemos aquí o agarramos allá, falso. Nos va a costar a todos y va a tener un impacto tremendo. Ahora, ¿cuál es el papel de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social en todo esto? Tenemos a su presidenta, licenciada Aida. Me gustaría decir que tuviese un rol mucho más activo y de mucho más autoridad. Pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que es la práctica en la realidad. Los temas a la Junta Directiva llegan después de ya haber sido casi que resueltos. Queda como un formulismo que se van a aprobar por Junta Directiva. Y lo hemos visto con muchas cosas, con los temas de las listas de medicamentos que se han incorporado, que según el proceso debieron haber llegado primero a la Junta Directiva y ser aprobados y luego ser publicados. Pero resulta que es al revés, entonces ya se que torna en un mero formulismo y hago esto solamente como un ejemplo. Igual pasa con muchos otros procesos. Entonces, la Junta Directiva fue diseñada en su momento en la ley
era para que fuera ese ente regulador, ese ente fiscalizador, pero se ha convertido en un ente operativo por la cantidad de funciones y obligaciones que tiene la junta directiva que el tiempo real no da. Entonces, cuando uno ve una junta directiva en el sector empresarial, uno habla de una junta directiva que se reúne para tomar decisiones de las directrices que va a seguir la institución en el próximo mes, y en la siguiente vamos a ver la ejecución de lo que se ha realizado. Pero esto no es lo que está sucediendo lastimosamente, porque la entidad carece en general de un sistema de gobernanza, de esa gobernanza institucional para que haya la obligatoriedad de rendir cuentas de una manera apropiada. Claro, y voy un poquito por ahí, rendir cuentas, y voy a darle la palabra a Danilo, pero solamente voy a hacer esta encuestita pequeña con ustedes dos. ¿Habrá una solución antes que termine esta gestión gubernamental, doctor? ¿Sí o no para usted? Creo que la hay. El problema es si están dispuestos a afrontar el problema y empujar esa solución. Eso para mí sería un no. Un voluntad. Claro. Tiene que tener voluntad. ¿Y usted qué piensa? ¿Habrá o no solución? ¿Un sí o un no? Durante esta gestión gubernamental, antes que se termine. ¿Quiere que diga? Antes, No. Sí, no. no. Ahí No, está, estoy de la acuerdo. respuesta de los dos es no. Antes Danilo. no. Sí. Así es. Dorca, ya llevaste el agua, la llevaste al fondo del pozo. Ahí mismo. Exacto. Ahora bien, después de la explicación que dio la señora Maduro, queda claro que la Junta Directiva no cumple su función. O sea, yo que he estado en juntas directivas, que me ha tocado pues, ser una especie como de los externos que dan a su punto de vista sobre algunas cosas, entiendo perfectamente bien que si algo tiene que hacer una junta directiva es aprobar o no aprobar un plan, y sobre todo en el aspecto financiero. Así es. Al ver que la empresa está rumbo a la quiebra o en quiebra, una junta directiva que no actúa, pues no tiene. Para mí, eso y un florero es lo mismo. Mi pregunta es lo siguiente: ya tenemos. Me siento un poco mal, pero está bien. Pero no es por usted, es por la No, Junta. entiendo el concepto. La Junta no cumple el papel para el cual debió haber estado orientada. O sea, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no cumple el papel. El tema es en Pero qué yo momento creo se que perdió quiero también poner ese lo que papel, está ¿no? imposibilitado a cumplir el papel para el cual fue diseñado, que es diferente a ¿Quién quien lo no imposibilita, cumple. licenciado? Porque es que no tiene la autoridad. Eso es lo más importante. No tiene la autoridad. Sí, porque por muy dignas que sean las personas como usted que estén Se allí, tiene- la Junta no lo cumple. Es que no se puede, tú no tienes la autoridad para dar una orden, porque las órdenes no fluyen como debería ser. ¿Qué pasa? El propio director general es designado por el Ejecutivo. Entonces, ¿a quién responde el director general? Al Ejecutivo. Eso no es lo que pasa en la empresa privada. En la empresa privada, todos los ejecutivos de la empresa responden a la junta directiva y tienen que seguir las directrices de la junta directiva. Pero si estos no se comunican, es imposible que esta junta directiva realmente tenga alguna autoridad para definir las direcciones que va a seguir la institución. Ahora bien. Hay mucha legislación en temas de contratación que la junta directiva ha quedado ser un tribunal de contrataciones. Es una corregiduría. Pero es una corregiduría de Seguro Social. ¿Por qué eso tiene que llegar allá? Si eso tiene un sistema de gobernanza, deberían resolverse a niveles de direcciones de recursos humanos de la propia institución. No tiene por qué llegar a la Exacto, junta directiva. Así es. Ahora, entendiendo eso, ¿cómo se ven las señales de alarma que las calificadoras, casi que todas, desde mediados del año pasado para esta fecha, han comenzado a dar? Por gravedad o por error, ¿algunas de estas cosas llegan a parar en discusión de la Junta Directiva? ¿Y cómo lo ve usted, don Jorge? A ver, todas las calificadoras están claritas. O sea, ellos han visto todos los informes, han visto la OIT, y a ellos no hay que enseñarles cuando hay una situación crítica financiera y económica para un país. Y ya han dicho, ellos están claros. para mala perspectiva, por muy bien que se vea no ahora la solamente eso, perspectiva. lo han advertido. Lo han advertido. Lo que ha ocurrido, y en estos últimos años más que nada, es que empiezan a advertir algo, pero no hay respuesta de parte del país para decir,
esa advertencia tengo que tomarla en consideración porque puede afectar mi grado de inversión. Y la gente dice, no, eso no sirve, no. Si cambia el grado de inversión, tu hipoteca aumenta. Si quieres financiamiento para tu carrito o tu carro, aumenta. O sea, todo el costo de vida aumenta. ¿Cómo se vive en Panamá si no es a través de préstamos? Aquí vivimos a través de préstamos. Entonces, aquel que diga, no, eso es para los economistas, lo que sea. No, eso te afecta a tu vida íntima. Entonces, ya hay advertencia, pero no vemos respuesta de parte del gobierno para decir, en esta advertencia estamos trabajando de esta manera. O sea, no veo eso. Pero es que las iniciativas han salido a reducir, se han presentado propuestas, pero no hay el espacio ni el interés, pareciera que no hay el interés de parte de nuestro gobierno que nosotros vayamos a ejecutar o a por lo menos buscar una línea media que sea lo menos traumática para el país. Desahuciemos a la Caja del Seguro Social entonces, licenciada, ¿no? Entendamos que el diálogo, porque hay que ver todo el panorama completo. Cómo ha ido evolucionando. El diálogo nació muerto, porque la primera directriz que dice el presidente de nuestra república dice, no se va a ver ninguna medida paramétrica. Mi amigo Jorge, que aquí es economista, puede saber que si no tenemos ninguna variable, ¿cómo vamos a tener un resultado diferente? Lo único que puede hacerse si no tenemos ningún parámetro que varíe es que el Estado contribuya, y eso es un parámetro igualmente. Pero la contribución no es del Estado, el Estado no genera fondos. Entonces los ingresos capta de los ciudadanos. Siguen siendo de los ciudadanos. Entonces nos hemos desvinculado de una manera tal, porque se ha seguido, la población en su mayoría ha seguido las luces de lo que dicta nuestro líder, que es el presidente de la República. Y no hemos escuchado del presidente una palabra que diga, nosotros vamos a tomar esta determinación en base a lo que se ha presentado en la mesa. Pero el tema es que si nosotros no resolvemos este problema ahora, llegar al último punto que el presidente dice, yo creo en la mesa. ¿Cómo vamos a creer en una mesa de diálogo que no se ha convocado a reunirse nuevamente? Eso ya estaba desde la Junta Directiva, se pidió, ya tenemos el informe de la OIT, cuándo se va a reunir nuevamente la mesa, pero eso que ha caído así como en saco roto. No hemos escuchado de ninguna instancia que se vuelva a reunir para que podamos seguir el curso de la discusión. El tema muchas veces, claro, licenciada, y disculpe, porque ya se ha dicho que el 2023 es el último año donde están las reservas. El 24 no. Ya el 24 va a pasar otra cosa. Entonces, si nosotros no tomamos una determinación ahora, ¿qué le espera a la próxima gestión gubernamental? Puede hacer algo, pero no puede hacer algo. No estamos haciendo nada que sea sostenible. Claro. Estamos tomando curitas que hacen que me lo corre un poquito más. Y eso es casualmente lo que sucede cuando pensamos, bueno, ¿qué tal si unimos los dos sistemas, el mixto y el de beneficio definido? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una curita, no vamos a darle sostenibilidad, vamos a poner una curita que no es posible, de paso, no es posible hacer esa unión así. Pero no podemos dejarlo y decir, bueno, ya no va a ser en el año 24, inicio del 24 ya no hay fondos y los tiene que poner el Estado, a decir que, bueno, esto ahora va a ser en el 29, quizás ya no va a ser mi problema. Ese es el tema que no podemos dejarlo. La papa caliente va para otro. Sí, hay un punto clave aquí, es que el pensar de que unir los sistemas es como una solución inmediata. No es solución, es agravar tremendamente la situación económica del millón que van a estar a fin de la década en el sistema mixto, que todavía tiene fondos. ¿Por qué tiene fondos? Tiene fondos porque nadie se ha jubilado. O sea, todo lo que va ahí va a una reserva, pero eso es para pagar. No es que sea un dinero disponible para usarlo. Es que no era para usarlo. Hay que arrancar por allí. No solamente no era para usarlo. Los primeros está comprometido para las jubilaciones de los demás. Eso complica tremendamente. Y el otro punto, que es el diálogo, eso no es diálogo. O sea, traer toda esa gente para que hable todo lo que diga y todo está bien, eso tiene una parte, creo que una parte para que la gente pueda expresarse. Pero un diálogo serio es lo que han hecho otros países, entre ellos Uruguay. Llaman a un grupo, 2 o 3 especialistas de los sindicatos, 2 o 3 especialistas de los empresarios,
2 o 3 especialistas del gobierno. Siéntense a ver y denos las recomendaciones. Y ellos contrataron a instituciones internacionales, financieras y todo, para que trabajen los escenarios. Ahora, aquí todo el mundo opina. El asunto es que todo el mundo opina y dice, no, esto es por esto, por esto. Bueno, aquí todo el mundo es experto. Bueno, pon tu propuesta y que se hagan las corridas y a ver qué sale. Alguien tiene que pagar eso. O sea, Claro, lo que pasa es que hay 2 alternativas y le doy la palabra a Danilo. O las medidas paramétricas, que es de lo que nadie quiere hablar, o lo otro es que el Estado, en este caso, asuma esa responsabilidad y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces está ese balance. Y yo reitero esto, en febrero del año pasado el presidente dijo, no voy a tocar el bolsillo de los panameños. El presidente partió por allí. Entonces es un escenario bastante complejo y ya algunos representantes gubernamentales también lo han dicho. Señores, vamos a dejar las bases sentadas para la próxima administración gubernamental y es lo que estamos viendo, Danilo. ¿Cómo lo Pero hace ni si no hay eso. ninguna reforma? Bueno, Pero ni bueno, si- pero No hay es- ninguna eso es lo que acción. tenemos pero en ni este siquiera momento. las bases. Exacto. O sea, no hay una discusión seria que diga, en esta alternativa nos cuesta tanto, en esta alternativa nos cuesta tanto, en esta alternativa tenemos unos añitos, pero después se complica a tal grado que es imposible manejarlo. Entonces, responsablemente, a corto, mediano y largo plazo, como lo vemos, los sistemas de pensiones no se pueden ver a 5 años, no se pueden ver, porque este es un tema a largo plazo. Claro. Entonces, esa parte hay que mirarla. En la eventualidad en que estemos en un escenario político electoral en donde las proporciones de los resultados sean pequeñas, es decir, que el país se vaya atomizando, se vaya achicando por cuotas de poder, por pequeñas cuotas de poder, se va a dificultar más. Como esto es un problema político, económico y financiero, ¿qué nos queda? Esperar a una especie de político dictador que imponga aquí. No, ¿Es el recurso político que Panamá está apostando? Lo que pasa es que vamos a entrar en un callejón sin salida. Por ejemplo, ¿qué le gusta al político? Que es el clientelismo que tenemos en Panamá y cada año es peor, ¿no? Oye, hay presupuesto, perfecto, auméntamelo tantos millones que necesito contratar tal cantidad de gente o lo que fuese. Bueno, con este problema, olvídense políticos, porque ya la capacidad de pedir préstamos empieza a limitarse. Entonces antes pedías préstamos y hacías todas estas cosas. Ya no. Ahora tienes que buscar préstamos para pagar este año 1.000 millones, el otro año 1.100 millones, el otro, y al fin de la década estamos pagando 2.000 y pico millones, más o menos esa es la cifra. Y llega la OIT, la OIT dice que en el año 2040 y pico está en 7.500 millones el déficit. Entonces, casi llegando a los 50. Entonces, cuando uno ve eso, bueno, político, piensas tú a largo plazo, lo único que están pensando es en el hoy. Entonces, ese es un problema enorme que tenemos, porque no tenemos realmente políticos o estadistas, por así decirlo. Ahora, el Estado ya está pagando Sí. 125. 140 millones. No, perdón. El programa Ah, de 120 a los 65 va a seguir creciendo. Y desde ese- luego. Y Pero también, ese está contemplado en las propuestas, pero las propuestas que no se han llegado a analizar, porque si algo que Panamá no necesita más son estudios. Ya tenemos suficientes. Ya tenemos Suficiente. todos los estudios, todos los escenarios los podemos ver. Lo que pasa es que no hay voluntad para ver los escenarios que ya tenemos en el país. Bueno, porque es mire. bien claro, o tenemos el sistema mixto o tenemos el sistema de beneficio definido. Y esos dos tienes que buscar cuál es el híbrido que pueda ser sostenible en el tiempo. Claro, y que es el de sería- pilares. exacto. Y Es el de sería, pilares sin que duda. tiene el primer pilar, es un pilar solidario. Y que es para aquellas personas que están en ese nivel, pero la ventaja de ese pilar es que hoy es 120. Pero gente que ha pagado 5 años, 10 años, puede aportar eso que ha pagado para que le aumente su pago mensual. En vez de 120, y hemos hecho cálculo que puede subir hasta 250. imagínense, ¿no? Y aquí los números todavía van creciendo. Yo creo que todavía existe la posibilidad y la oportunidad. Lo que pasa es que hay que pasar de la palabra a la acción. Eso. Y como siempre decimos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, esa es la gran interrogante. Estamos comenzando un nuevo año y ojalá
ojalá que con el tema de la Caja del Seguro Social nosotros este año podamos ver mejores días. Agradecemos al doctor Jorge Nicoló, consultor, estudioso de las finanzas de la Caja del Seguro Social, también a la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida de Maduro, por estar aquí con nosotros hablando de este tema polémico, preocupante, pero creo que con una esperanza todavía si se llega de la palabra a la acción. Vamos a nuestra primera pausa, pero vamos a hablar de un tema también importante, los retos que tenemos en materia económica, sobre todo cuando en el mundo se está hablando de esta contracción. ¿Cómo lo ve Panamá? ¿Estamos preparados? ¿Estamos por la ruta que debemos ir para ser menos golpeados en este tema? Lo vamos a ver al regresar de la pausa. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Debate Abierto. Bueno, acabamos de salir de un tema que preocupa mucho, Caja del Seguro Social, pero entramos en otro que también hay que ver con luces largas y es el tema del crecimiento económico. La CEPAL hablaba un poco ya a finales del 2022 sobre las economías de América Latina y el Caribe y cerraba el crecimiento en 3.7%. ¿Qué se prevé para este año? Bueno, las economías se desacelerarán, apenas alcanzando el Producto Interno Bruto un 1.3%. Vamos a ir de lo macro a lo micro porque Panamá tiene muchos retos en esta materia. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al profesor Felipe Argote, él es economista, también administrador de empresas. Nos acompaña también el licenciado Domingo Latorraca, analista financiero. Y vamos a hablar sobre estos temas, Danilo, que yo creo que son importantes porque si hay una contracción a nivel mundial, eso significa que Panamá no escapa. El tema es, ¿estamos preparados o cómo está nuestra hoja de ruta en este tema que tiene que ver, con generación de empleos, con bajar la informalidad? Y por qué no mencionarlo, tiene que ver con Panamá, nuestro grado de inversión, que es tan importante y tiene consecuencias increíbles si no mantenemos ese grado de inversión. Danilo. Sí, aquí el punto, Dorcas, es si crecimiento económico se puede traducir en desarrollo, en aumento de la riqueza y en distribución de esa riqueza. Así que esa es mi primera pregunta. Cuando hablamos de crecimiento, ¿hablamos de esas dos cosas también? Necesitas el crecimiento para que puedas lograr el desarrollo y progreso social de las personas. Pero uno no necesariamente genera el otro, y Panamá es un muy buen ejemplo de un país que ha liderizado en la región el crecimiento económico, pero por supuesto el desarrollo y progreso social de las personas se ha quedado atrás. Y eso en función de que algunos aspectos básicos que promueven el progreso social de las personas no han sido atendidos. Y el más evidente es el tema de la educación, donde tenemos una educación de mediados del siglo pasado, enfrentando a una economía que es abierta, que está globalizada, que compite, nuestro canal de Panamá compite globalmente, y ese es solamente un ejemplo, y que nuestros jóvenes no pueden aprovechar esas oportunidades porque sencillamente nuestro sistema educativo está desfasado en el tiempo. Bueno, es que el asunto es la perspectiva y cómo el país realmente entiende de que la buena distribución de la riqueza es un buen negocio para las empresas. O sea, no es un problema solamente ético, que sí lo es, un problema social, que también lo es, sino que esta pésima distribución de la riqueza lo que hace es que genera mucho menos demanda. Entonces, al tener menos demanda, por supuesto, las empresas, los restaurantes, si la clase media, como se está achicando, no puede ir a los restaurantes, o si tienes miles de trabajadores subempleados manejando una moto, matándose por el dólar o por los $2 que le dan por cada viaje, esa gente no tiene vacaciones, así que esa gente no puede ir al interior con su familia. O sea, esa gente no tiene seguro social, así que tiene que ver cómo se resuelve cuando está enferma. Si el país no entiende que esa informalidad es mala y tiene la vieja perspectiva aquella de la cucarachita mandinga, ¿no? Si hay poca riqueza, acepta poco salario, gasta menos. O sea, en vez de generar demanda con mejores salarios, con mejores condiciones, con mejor educación,
Porque aquí se dice, no, la educación se gasta mucho, pero no, es que este es el segundo país que menos invierte en educación en Latinoamérica, después de Venezuela. Entonces, si el país no considera eso, nuestra riqueza, que es cierta, nosotros somos el segundo país más rico de Latinoamérica, por tanto, esa parte de, bueno, de dónde sacamos la plata, está resuelto. El problema es cómo establecemos un modelo económico y políticas públicas que determinen que esa riqueza haga que haya una mayor clase media, una mejor educación y el país tenga mejores condiciones de crecimiento. Profesor, pero es que aquí vamos al otro punto. El gobierno tiene que ser la autopista y la empresa privada es el que echa a andar la economía. Así funciona. Pero yo no sé si esa hoja de ruta trazada proporciona esas facilidades para que realmente se puedan generar esos empleos. Nosotros terminamos con una informalidad de, si la memoria no me falla, 47, 48%, muy alta, y todo lo que eso genera, porque al final del camino termina siendo la subsistencia del panameño, la sobrevivencia del panameño, y no necesariamente estos estándares que necesita la población y que obviamente por una pandemia nos hemos encontrado. Tal vez la pregunta puntual es, ¿consideran ustedes como expertos que hay una hoja de ruta trazada clara a nivel de economía en nuestro país que nosotros podemos decir, bueno, el 2023 tenemos claro cómo vamos a andar como país? Y lo digo porque aquí se está hablando de un crecimiento económico del 5%. Sí, pero si es que no hay acciones, ¿cómo mantenemos o llegamos a ese 5%? No sé, licenciado Torraca. A mí me parece que el país necesita replantear algunos aspectos importantes, ¿no? En términos macro. Sin embargo, necesita atender temas estructurales que no lo hemos hecho, y no de los últimos 4 años, no lo hemos hecho en 30 años. Imagínense la deuda que tenemos. O más. Entonces, mientras no hagamos eso, y yo soy del pensamiento que Panamá debe mantener un perfil de apertura, de integración, de competencia, pero por supuesto, vuelvo al tema que hablamos anteriormente, nosotros tenemos que capacitar a nuestros jóvenes, a nuestra población, para poder enfrentar esos retos e integrarse a los puestos de trabajo y poder competir globalmente. Yo creo que no es tan difícil. Necesita una voluntad de nosotros, de todo el país, de enfrentar la realidad. Asimismo como necesitamos reestructurar el IDAN, así como mismo tenemos que reestructurar la autoridad de aseo, así como es importante repensar el modelo de gestión de la zona libre de Colón, donde vemos que hay, digamos, instituciones, y estos son solamente ejemplos, 3 ejemplos que puedo pensar de instituciones que le están fallando a la población, pero tenemos que repensarla. Asimismo tenemos que repensar y revolucionar nuestro sistema educativo para que podamos, porque Panamá, yo creo que, digamos, sus circunstancias de estar, digamos, en un centro de conectividad del mundo, le va a permitir continuar creciendo, no necesariamente desarrollando y que sus ciudadanos progresen. Esos son 2 aspectos muy importantes. Ahora, necesitamos crecer y para eso necesitamos enviar los mensajes correctos al inversionista tanto local como internacional, ¿no? Y en ese sentido, solamente un paréntesis, ojalá que se logre un acuerdo rápido entre el gobierno y Minera Panamá para que nosotros podamos mandar un mensaje adecuado de que este sigue siendo un puerto seguro para la inversión. Y nuevamente, el progreso se logra a través de atender las necesidades básicas de nuestros jóvenes, de nuestra población. Y sí necesitamos el crecimiento, sí necesitamos mantenernos de manera abierta, integrada, compitiendo con el mundo como lo hacemos. Nosotros tenemos una empresa de clase mundial en el Canal de Panamá. Esa empresa compite globalmente todos los días y está manejada por panameños y muy bien. Así que ya lo hacemos. Yo abogo porque sí tenemos que revisar algunos aspectos. Sin embargo, sí tenemos que atender este punto 1 en la agenda, que es educación. Claro, voy a darle la palabra a Danilo, pero mire, ¿por qué eso lo decía? Porque yo arrancaba con el tema de la contracción a nivel mundial, cómo Panamá juega o qué papel juega Panamá dentro. Y por ejemplo, la CEPAL destaca esto. Este año los gobiernos tendrán dificultades para financiar sus operaciones debido a los altos niveles de endeudamiento fiscal
¿Qué dice la CEPAL también? Es necesario avanzar en mejoras en la eficiencia y eficacia del gasto público para potenciar la política fiscal. Es decir, esto no está alejado, tenemos que hacerlo, son las recomendaciones, pero yo no sé si estamos ya enfilados o enfocados en esos aspectos específicamente. Mira, si tú sales de tu casa y no sabes para dónde vas, lo más probable es que te pierdas. O sea, si aquí no existe una estrategia, si no existe una planificación, si hace un año se abrió el Ministerio de el Instituto de Planificación y el director se la pasa hablando en la mesa de Penonomé y anda por otros lados, ¿dónde está la planificación que se está haciendo? Por supuesto que estamos, cada día se sale a la calle inventando cosas de cómo recuperar la situación económica del país y cómo redistribuirla. Se necesita una estrategia y esa estrategia es evidente que no existe cuando tú encuentras, por ejemplo, cosas como estas. Te dicen, bueno, hay que fomentar el turismo interno. Entonces, cuando la gente se va, los gobernadores sacan decretos para que te vayas a las 5, te vayas a las 4, o mejor que no vayas para allá. Cuando en vez de eso tendrías que establecer un mecanismo para garantizar que ese turismo interno genere ingresos en tu comunidad. Se generan las contradicciones. Entonces, eso te demuestra que no existe una planificación. Cuando tú dices, se sienta alguien y dice, mira, hay que aumentar la edad de jubilación, cuando en realidad aquí no existe edad de jubilación. Aquí lo que existe es la edad en que el seguro te manda un cheque, porque la gente sigue trabajando, porque si te vas, te vuelves pobre. El 20% de los educadores están jubilados y muchos de esos educadores no tienen más conocimientos de tecnología que WhatsApp. Entonces, si no haces que los jóvenes entren al trabajo, porque los viejos se quedan hasta los 80 años en sus puestos, entonces ¿cómo es posible que tú tengas a alguien que le das 100% de su salario porque tiene jubilación especial y al día siguiente está trabajando con un salario igual de $9,000, duplica y tiene 65, 70 años en el Estado cuando hay una cantidad de jóvenes que no tienen empleo? Entonces ese es un problema de conjunto que se resuelve con una estrategia de conjunto que incluye la estrategia minera, incluye la logística, que es lo que nos está generando, porque el crecimiento de Panamá no es por producción interna, el crecimiento se da en función de la economía externa, siendo un país que tiene una ventaja comparativa y que no estamos explotando lo suficiente y lo que genera no lo estamos transfiriendo, como exactamente estoy de acuerdo, en educación para que la gente, mira, mi hijo ya está afuera, pero cuando estuvo en último año de la Universidad Tecnológica estudiando electromecánica, me decía que habían compañeros que decían yo voy el martes, el miércoles no porque no tengo pasaje. O sea, ¿cómo es posible? Yo sé que hay algunos mecanismos de ayuda, pero una persona que tiene tercero, cuarto año de electro debía tener su vida resuelta. Y si es mujer, con más razón no debe abandonar la educación por una razón familiar. Entonces, eso tiene que ver con una estrategia de país de su conjunto que no existe. ¿Por qué? Porque hay una ideología vieja que antes era neoliberal hasta Julio. Por eso cuando ves a los negociadores de la mina al principio decían lo que pasa es que es una regalía porque el cobre no es de nadie. Mira, esa es una concepción. Pero ahora en julio se pasaron a un modelo de los 70 de sustitución de importación. Ve, adelante vamos para atrás, cerrando mercado y estableciendo control de precios sobre 80 y es cuando más los precios han aumentado. O sea, se está improvisando. Y con improvisaciones adivinas uno bien y tienes dos mal. Claro. Y eso es lo que está pasando. Danilo. A propósito, contra todas las apuestas de la situación económica de Panamá, este año 2023 se acaban de graduar más de 3.700 jóvenes de la Universidad Tecnológica. Ahora hay que ver dónde poner ese recurso humano, porque es interesante lo que planteó el señor Latorraca. Él puso como precedente del crecimiento a la educación. Coincido totalmente. Mientras no resolvamos el problema de educación, el crecimiento todavía va a ser una variable en el aire. Pero hay otra variable que yo quiero traer a colación, la variable jurídica, la estabilidad jurídica del país. Tenemos pendiente el acuerdo con Minera, tenemos pendiente a la zona libre que está también una zona gris allí flotando. Tenemos pendiente la política portuaria, por un lado empujada por el Canal de Panamá y por otro lado frenada por los pleitos que no permiten tener una visión de política portuaria a largo plazo. ¿Cómo tener un crecimiento con áreas tan determinantes de la economía del país y no tener claro el futuro jurídico de estos
de estos sectores económicos pujantes. Porque eso es lo que mueve ahora la economía. Ya no es la construcción y ya no son otras cosas como era antes. Fíjate, yo creo que dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Y nosotros no somos nórdicos, ¿no? Nosotros somos latinoamericanos. Panamá aún mantiene características de ser un país donde se respetan, digamos, los marcos jurídicos. Por supuesto tenemos excepciones y tenemos excepciones grandísimas, como la que estamos enfrentando hoy con el contrato de la mina. Ciertamente Panamá necesita redoblar esfuerzos, digamos, en todo lo que es seguridad jurídica e imperio de la ley, ¿no? Que aquí exista una justicia equilibrada en donde las personas que se salen de ese marco regulatorio son sancionadas con firmeza y sin prerrogativas. Y yo creo que eso es un reto grande que tiene el país y que no hemos mejorado, ¿no? Hemos ido deteriorándonos, ¿no? Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo en la Corte Suprema de Justicia, yo creo que son una señal de esperanza, ¿no? Digamos, en los últimos nombramientos, digamos, eso da cierta luz de esperanza. Sin embargo, el reto es gigante, la corrupción es gigante, el reto del narcotráfico es gigantesco. Y, por supuesto, ellos no tienen reglas, ¿no? Nosotros, los que están dentro del marco de la ley, sí tienen reglas. Y Panamá tiene retos importantísimos que son fundamentales. Necesitas crecimiento, necesitas el desarrollo humano y necesitas reglas claras que se cumplan para todos. En un mundo en el que la economía internacional ya está pintada bajo una perspectiva, bajo un paisaje de muchos grises, hay nubarrones, ve a la zona libre anteriormente un sector que aportaba muchísimo al PIB. ¿Le ve algún futuro en el próximo quinquenio al menos? Mira, eso que dices es tan importante que me da la oportunidad de nuevo de ver el problema que no es tener una planificación. Yo que estoy en la economía real, en una reunión que estuve en Estados Unidos, me dice un fabricante que uno de los fabricantes iba a mover sus operaciones latinoamericanas a la zona libre por el problema esa de la crisis en la cadena de suministro. Entonces, claro, sabe que la crisis en la cadena de suministro se da en California. Entonces, si tú tienes que mover tu mercancía a California, de California a Miami, de Miami a Latinoamérica, te sale muy caro. En la operación hacia Latinoamérica, claro, no es tan grande como en Estados Unidos, pero es suficiente para que algunas empresas determinen que es mejor tener la mercancía que viene de Europa o de China en zona libre solo para Latinoamérica. Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros? O sea, simplemente viendo a ver qué pasa. Si hubiera una planificación, aprovecharíamos desde que empezó. Alguien se siente y dice, espérate, cadena de suministro. Ey, y si ya hacemos algo para que venga para la zona libre y así se ahorren ese trámite y ese viaje, nosotros tendríamos la posibilidad, pero para eso hay que ver la situación a futuro. O sea, la zona libre debería estar siendo una combinación de un Alibaba y un Amazon, que no sea tan pesado sacar la mercancía de ahí para poder ir directamente al público como hace Amazon. Pero para eso hay que modificar toda la estructura, toda la parte legal, y eso no empieza en ese punto. No es que vamos mañana a hacerlo. Necesitamos una estrategia. Claro. Antes de terminar, solamente me gustaría una opinión más sobre cada uno. En el mundo ideal del crecimiento económico de nuestro país, por los retos que tenemos, una cosa que no debería de dejar de pasar, una acción que debería tomar la administración gubernamental. Y cerramos este bloque. Seguro social, programa de invalidez, vejez y muerte, crítico, discutirlo y dejar el mapa de ruta para que se implemente a muy corto plazo. Perfecto. Profesor. Mira, de llegar a una situación de la mina que sea para el país, o sea, no estar en la desesperación de llegar a un acuerdo, entregar, me preocupa que a 40 años una actividad minera sin que la sociedad decida si es correcto ese tipo de actividad minera y si vamos a sacar una cuarta parte de lo que está sacando otro país, simplemente porque queremos el dinero para poder llenar los huecos
deuda pública. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ambos especialistas en este tema tan importante, la economía de nuestro país, ese crecimiento y esa hoja de ruta que es muy importante. Y han mencionado dos pendientes muy importantes, Minera Panamá y también la Caja del Seguro Social. Pero sabe que en el próximo bloque vamos a hablar de otro tema importante, extinción de dominio. Hubo una reunión con el presidente de la Asamblea precisamente este fin de semana y los jefes de bancada. ¿Qué se habló? ¿Qué se conversó? ¿Será discutido realmente este proyecto de ley que es una deuda por parte de la Asamblea y que beneficiaría mucho a nuestro país? Vamos a hablar de ese tema en el siguiente bloque. Quédese allí. Amigos, estamos de vuelta conversando de otro tema interesante y pendiente definitivamente. En la Asamblea Nacional es la discusión de este proyecto de ley interesante, como lo es la extinción de dominio para acabar, eliminar, reducir ese músculo operativo del narcotráfico. Bueno, pero al parecer ahí está en una subcomisión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y precisamente durante la semana que acaba de pasar hubo una reunión, se estaba analizando, discutiendo, verificando si se discutía o no. El diputado Leandro Ávila hablaba un poco al respecto y él decía, bueno, se va a hacer, aquí vamos a tomar algunas decisiones importantes. Bueno, yo creo que lo importante realmente es que el tema sea discutido. Nos acompaña en esta oportunidad el secretario general del Ministerio de Seguridad, el licenciado Jonathan Ricks. Gracias por estar con nosotros. Usted es una persona que conoce muy bien este tema y sobre todo los beneficios que traería para nuestro país a pesar de esta aprehensión que tienen en la Asamblea algunos diputados y tal vez sienten que pudiese tomar otros ribetes, irse por otro lado y se habla mucho de este tema persecución. ¿Usted cree que siempre se discuta durante este periodo? ¿Ha estado ahí un poco guardado a pesar de la insistencia, sobre todo del ministro Pino, que ha presentado este proyecto de ley? ¿Qué piensan ustedes como Ministerio de Seguridad al final del camino sobre tan importante proyecto de ley? Bienvenido. Muchas gracias, estimada periodista. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos permite de sensibilizar a la población panameña respecto a la necesidad de incorporar al marco jurídico panameño la extinción de dominio. Las declaraciones del diputado Leandro las vemos con mucha responsabilidad. Es importante que se haga saber a la población que se va a generar un debate, que se va a buscar generar esa discusión que permita un consenso y que permita adaptar la documentación presentada a la Asamblea Nacional como nuestro. Nosotros en diversos espacios hemos señalado que no se trata de una imposición, se trata de advertir a la Asamblea Nacional de la responsabilidad histórica que tenemos de tomar acciones concretas contra la criminalidad organizada que promueve la violencia en todas sus manifestaciones. La extinción de dominio debe permitirle al Estado panameño recuperar esos bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional, por cuanto quienes han hecho el delito a su modo de vida están generando daños, están generando violencia, están promoviendo que las nuevas generaciones hagan del delito su modo de vida, al robar, al traficar drogas y otras series de tipos penales que atentan contra el desarrollo humano sostenible. ¿Eso no lo han entendido los diputados en la Asamblea, piensa usted, licenciado Ricks? Bueno, sí lo han entendido de una manera quizás contraria, pensando que es que se quiere imponer, pienso yo, y como hemos advertido, no es una imposición ni una necesidad de generar un documento de persecución política, porque se ha tratado de manifestar que es un documento de persecución política, lo cual no es cierto. Nosotros, pues en ese debate lo que queremos es que se vea el documento inicial presentado y las modificaciones propuestas también a través de un equipo técnico en donde participaron diversos juristas que de una u otra manera se mostraban contrarios, generaban opiniones encontradas y que permitieron fortalecer el proyecto 625, de tal forma que con la apertura que debe dar la Asamblea, ese documento presentado, que lo tengo conmigo, genera la oportunidad de que se adapte a la realidad nacional el documento. Claro, Danilo. Sí. Yo cuando veo la discusión, la veo como que si estuviéramos discutiendo asuntos en dimensiones distintas, ¿no? Es como que comenzamos a conversar sobre el plato de macarrones, pero alguien argumenta sobre los zapatos. Entonces, no nos encontramos porque no estamos en planos distintos.
Y tal vez sea, licenciado, por el hecho de que socialmente no se logra valorar la dimensión de este proyecto. Y yo quiero plantearle primero el riesgo de un Estado como México. Lo que le costó a un país como México, de más de 125 millones de personas, con fuerzas armadas de gran condición, y lo que le costó la captura de una persona. Personas, es. O sea, ¿puede plantearse cuál es el riesgo que nuestro país está corriendo con este tipo de situación? Lo hemos advertido. De hecho, cuando inicialmente nosotros como equipo de trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, órgano judicial y Ministerio Público, viajamos a Colombia, una de las preguntas que surgieron fue ¿por qué Colombia tomó la decisión de incorporar a su marco jurídico la extinción de dominio y que hoy en día lo lleva a tener un código? O sea, ellos transitaron por 25 años en la implementación, incorporación y administración de justicia con la extinción de dominio porque estaban destinados a extinguirse, me decían los diputados y algunas personas del gobierno en su momento, porque el narcotráfico se había apoderado de diferentes elementos de la administración pública. Y entonces tuvieron que generar ese mecanismo que le permite quitarle el recurso financiero con el que promueven la inestabilidad democrática. Lo que está enfrentando hoy México exponencialmente, porque desafían a la autoridad directamente. Directamente. Tú con un Estado con ese queremos poder. nosotros como país enfrentar esa situación, es lo que nosotros hemos advertido. ¿Por qué esperar transitar por esos momentos cuando estamos señalando y diciéndole, señores, el camino es este, busquemos la mejor alternativa, analicemos el documento y adaptémoslo a nuestra realidad nacional? Es necesario decirle a los que han hecho el delito su modo de vida, por aquí no es. Y todo el que delinque se le va a quitar lo que no goza de legitimidad ni de protección Ahora, constitucional. ¿cuál en el documento, en la propuesta original, es lo que a lo mejor le causa, no sé, un prejuicio, un temor a lo mejor que no se quiere discutir? Porque hay diferentes aspectos importantes, no artículos obviamente que tienen que ver con el tema. Se hablaba de la prescripción de la acción, se hablaba del debido proceso, se hablaba de, que es una confusión, de la presunción de inocencia. Aquí hay que explicarle a la población que no es un proceso contra una persona. Es un proceso in rem, es un proceso contra los bienes que van a tener la titularidad de una persona que los reclama, que hace o tiene que demostrar que fueron obtenidos legalmente y no a través de un ilícito. Entonces, la extinción de dominio es un mecanismo novedoso. Sí, genera algunas controversias en función a la implementación, si es derecho penal, si es derecho civil. Nosotros lo que hemos dicho, discutamos, vamos a la mesa al debate. En la Asamblea Nacional, que es el mecanismo por excelencia para discutir una ley, es el llamado, o son los llamados a buscar ese equilibrio natural que necesita la población panameña para contar con una ley que debilite el músculo financiero de la organización. Al Ministerio de Seguridad no le preocupa que una vez llegue a la Asamblea, ya el diputado Leandro Ávila lo dijo, o sea, nosotros aquí le vamos a hacer modificaciones, aquí, de esa manera es como se va a tratar el documento, o si no, sigue en esa subcomisión. ¿No les preocupa a ustedes que tantos cambios se hagan? Al final son los diputados que aprueban o rechazan ese documento, que quede flexible, que quede endeble, que no se pueda realmente buscar ese objetivo que es el espíritu de la extinción de dominio. Nosotros, con la legítima preocupación del devenir en materia de seguridad nacional, vamos a ser testigos de esos cambios y vamos a recomendar en lo posible que sean ajustados a lo que el país necesita. Lo importante de este debate es que muchos miembros de la sociedad civil se han ido incorporando, se han ido haciendo parte del equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con el órgano judicial y hemos organizado diversos foros en donde están participando activamente. De hecho, el 24 y 25 de este mes tenemos un tercer foro que nos va a permitir fortalecer las recomendaciones que se han hecho al documento. De tal forma que la discusión que se va a dar no debe permitir. Yo pienso que con la confianza que se entienden los diputados, tiene el pueblo panameño, lograremos la mejor legislación para el país. Ahora, fíjate, Dorcas, que cuando yo hablo de esa doble dimensión, ¿no? La dimensión política está planteando un problema y tiende a sobreponer ese problema a la necesidad de un instrumento como este frente a retos como el que acabamos de ver con el ejemplo que traje a colación, que fue el de México, y explicó muy bien el licenciado Riggs. Y es que si esta herramienta llega a manos de un político abusivo, se convierte en un castigo de persecución
para quienes ese político abusivo tenga su interés enfocado. Entonces, esa dimensión corresponde a otra preocupación que debiera ser discutida aquí. Porque ese no es un problema con esta ley, ese es un problema con cualquier ley del país. Claro. O sea, Correcto. no es cuestión de que un político abusivo pueda perseguir a alguien quitándole los bienes agarrándose a esta ley. No, es porque los políticos abusivos tienen la potestad de poder hacer cualquier otra cosa. Y esa es otra dimensión del problema. Acá, por ejemplo, y lo que quiero traer a colación y quisiera que ponderara el licenciado Ríos es esto. Viendo los datos de lo que representa el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, y uno compara la cifra de las capturas, de las capturas de la Cantidad de gente, droga. de la captura de droga, 13 veces aumentó entre 2 décadas. 13 veces. Así es. Para llegar a 128 toneladas el año pasado. O sea, un aumento de 13 veces significa que nosotros no vamos a dejar de ser blanco del interés del crimen organizado. Somos país de tránsito. Exacto. Segundo, cuando uno analiza la cantidad de capturas de individuos de narcotráfico con individuos vinculados al microtráfico, capturados en fragancia, uno se da cuenta que hay una relación de 6 veces. Por cada individuo capturado en narcotráfico, hay 6 individuos capturados en fragancia en microtráfico. Es decir, multiplicar esto por un factor de 3, y yo lo hago tomando en base criterios científicos, podríamos perfectamente pensar que la cantidad de gente vinculada a la economía del narcotráfico es 3 veces lo que la mina tiene empleado, 2 veces lo que el Canal de Panamá ha empleado en su mejor momento, 2 veces lo que Copa ha empleado en su mejor momento. O sea, la gente tiene que entender cuál es la magnitud del problema que La dimensión tenemos. del problema. Es grande, es grande. Sí. Y tal vez este proyecto de ley, en su discusión, tiene que agarrarse de esos argumentos para no caer en la otra dimensión, que es el problema de la persecución política. Que con cualquier ley, nosotros hemos señalado que lamentablemente mientras no logremos tener a las personas más idóneas, las más capaces, las más responsables y serias dentro de la administración de justicia, es un riesgo que tiene todo país, porque nos enfrentamos al capricho de algunos que no sepan administrar justicia de forma responsable. La extinción de dominio de bienes ilícitos va destinada a aquel que ha hecho el delito su modo de vida, no contra los ciudadanos de bien. Y entonces, lo que hemos dicho, generemos en el documento la certeza del castigo para aquel que administra mal justicia, aquel que sea sorprendido utilizando este documento para perseguir, que le caiga todo el peso de la ley. Porque definitivamente no podemos, la mayoría, vernos afectados por la culpa de un individuo que no hace su trabajo como corresponde dentro de la administración de justicia. Ahora, en los análisis que ustedes han hecho, y voy a hacer la pregunta, ¿ha fracasado la extinción de dominio en algún país? ¿No son más los países donde se ve ese éxito, donde se quiebra realmente ese músculo financiero del narcotráfico? Bueno, he señalado casos como el de Honduras, el de Colombia, que seguramente tendrá sus campos de mejora, porque las leyes siempre van a ser susceptibles de mejora. Siempre van a necesitarse mecanismos de intervención adicionales que fortalezcan la persecución criminal. En el caso de Honduras, por ejemplo, Ciudad de los Niños y las Niñas le permitió al Estado hondureño de un solo caso recuperar 300 millones de dólares y generó un proyecto educacional para 900 niños que vivían en riesgo social, que le dan colegiatura completa por 12 años y que le permite generar hombres y mujeres de bien. Generan un proyecto de vida para estos niños que enfrentan el riesgo de ser caldo de cultivo para las organizaciones criminales. ¿Cómo Panamá no se podría haber beneficiado con un proyecto, con una ley, corrijo, que le permita recuperar esos bienes y que esos fondos sean destinados directamente a educación? Que lo hemos señalado, salud, problemas que son de diario vivir, de la responsabilidad que tenemos quienes estamos administrando la cosa pública en este momento, es decir, que los bienes que se recuperen, producto del ilícito, van destinados a educación y a salud, por ejemplo. ¿Ustedes cómo ven el ambiente en la comisión? ¿Ustedes ven que hay un ambiente de discusión o perciben que hay un ambiente de rechazo? Ayer, con las declaraciones del diputado, creo que finalmente logramos ver con responsabilidad de manera conjunta la necesidad de debatir el proyecto de ley. La próxima semana entendemos que debe haber alguna manifestación formal respecto a las modificaciones que se recomendaron y, como les mencioné,
el 24 y 25 tenemos un foro adicional que nos va a permitir fortalecer las modificaciones presentadas y debatir realmente de cómo logramos que la extinción de dominio, a través de un catálogo de delitos que se solicitó, porque debo señalar, dentro de las preguntas que me hizo la licenciada Dorca, que se cuestionaba el por qué todos los tipos penales. Nosotros hemos dicho que lo que se ha obtenido a través de cualquier ilícito no puede gozar de legitimidad ni de protección constitucional. Pero en esa búsqueda de equilibrios generamos pues un catálogo de delitos que se presentó dentro de las modificaciones y se advierte que dentro de esos tipos penales la extinción de dominio puede aplicar en el caso del narcotráfico, pandillerismo, trata de personas, robo, ciberdelitos y otros tipos penales que evite que se piense que va a ser utilizado para persecución política. Ese aspecto es muy importante. Ahora, yo creo que sería importante también explicar o tal vez exponer aquí cómo funciona hoy en día, porque si usted dice, y mira ese ejemplo que ponía, 300 millones de dólares, ¡wow! En Panamá, ¿cuántas cosas no se resolverían? A ver, basura, calles, agua, educación, que es tan importante. En el bloque anterior hablábamos un poco sobre esto. ¿Cuántas cosas hoy, por no tener esa ley, por no endurecer ese aspecto específicamente de extinción de dominio, pasan desapercibidas en nuestras narices, por decirlo un buen panameño, y no se puede hacer absolutamente nada? Y los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Es importante hacer mención de lo que cuenta Panamá, con lo que cuenta Panamá en materia de comiso penal. El comiso penal va ligado al resultado del proceso penal. La extinción fortalece y complementa la persecución criminal, porque independientemente que la persona pudiera salir inocente, no significa que los bienes que tiene fueron obtenidos legalmente, si no tiene una justificación legal de cómo de la noche a la mañana amanece con una cuenta de 100 millones de dólares, por ejemplo. Y hacia allá apunta la extinción. Bueno, señor, explíquenos cómo usted obtiene. Bueno, no, sí, yo tengo dividendos porque pertenezco a la sociedad tal y al final de año nos toca una repartición de... Ah, interesante, muy bien. Usted tiene... No, heredé de mi padre o de mi madre o de un amigo este dinero. Ah, no, resulta que no tengo cómo explicar. Ah, ok, bueno, vamos a darle el derecho a defensa y muéstreme cómo usted puede justificar. Hacia allá apunta la extinción de dominio. Quien no pueda justificar legalmente va a enfrentar un proceso de extinción, porque definitivamente quienes han hecho el delito sumo de vida buscan la manera de legitimar dineros provenientes del narcotráfico y actividades conexas ligadas a la criminalidad organizada. Licenciado, mil gracias por habernos acompañado. Yo creo que es importante hacer conciencia, sobre todo con estas declaraciones y reunión que tenían los jefes de bancada, viendo ya esa posibilidad con luces largas de poder discutir este tema con reformas, con modificaciones, pero al final del camino siendo sí conscientes de lo importante, porque es una deuda que en este momento tenemos con este proyecto de ley y todo lo que como país se pudiera recuperar y abarcar a nivel de un buen beneficio. Vamos a esperar qué pasa en las próximas semanas y si se da esa discusión en firme en la Comisión de Gobierno. Al secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Ricks, mil gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a la siguiente pausa, pero mire, vamos a hablar de la zona libre de Colón. En julio del año pasado, el presidente de la Asociación de Usuarios decía, bueno, vamos a poner nuevamente a la zona libre de Colón allí en el plano internacional como uno de los mejores compradores. Pero, bueno, ¿qué ha pasado? No, tuvimos un incendio de magnitudes increíbles y a veces si las cosas básicas no podemos resolverlo, imagínese usted todos los retos que tenemos con una zona franca como la que tenemos allá en Colón. Vamos a hablar sobre este tema y los retos importantes que tiene al regresar de la pausa. Ya estamos de vuelta, esto es Debate Abierto. Vamos a hablar de otro tema interesante. A ver, ¿cuánto no hemos hablado de la zona libre de Colón, los retos, esos grandes desafíos que siempre tiene? Y hoy precisamente contamos con la presencia del presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Severo Sousa. En su momento, y bienvenido a Debate Abierto, cuando usted tomaba posesión, oiga, por quinto periodo, si la memoria no me falla, usted decía, sí, bueno, vamos a colocar nuevamente la Zona Libre de Colón, a ver, en este plano internacional de compradores. Bueno, se está trabajando eso, hay que ver con ferias comerciales y demás. Sin embargo, esta semana tuvimos esa lamentable noticia e imágenes muy impactantes de
un incendio de grandes proporciones, casi 48 horas para extinguirlo totalmente. Y a veces nos ponemos a pensar, hay cosas básicas que se necesitan, se requieren en esta zona franca. Yo creo que vamos a comenzar un poquito por allí. Retos y desafíos que tiene la zona franca, pero sí, también hay que comenzar por lo elemental y lo básico para poder presentar esa buena imagen. Y hombre, pues ahí hubo empresarios que han tenido pérdidas considerables. Bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, Dorca, por esta invitación. ¿Qué te puedo decir? Como bien tú lo mencionas, esto no es un tema nuevo, o sea, es un nuevo incendio, sin embargo no es un tema nuevo, es un tema recurrente, ¿Cuántos lamentablemente. incendios ha habido, dicho sea de paso? Bueno, se habla de incendios así de cierta magnitud, han habido aproximadamente, que son 9 en los últimos 10 años, o sea, casi que uno por año, que han tenido una magnitud, tal vez no, bueno, sí, hubo uno que fue incluso mayor que este, que tampoco pudo ser sofocado debidamente a tiempo. Y es parte de lo que yo creo que tenemos que comenzar a ver. O sea, la zona libre de Colón, a veces por el hecho de que está amurallada, se le reclama mucho de que está aislada, pero también entonces creo que los gobiernos, sin querer queriendo o a propósito, no lo sé, o sea, la mantienen allá aislada. La misma ciudadanía a veces dice, bueno, lo que pasa allá adentro, que se resuelva allá adentro, etcétera, y no ven más allá de que la zona libre de Colón representa lo que representa para el país. La zona libre de Colón es sin duda alguna la cara de la logística internacional que ha puesto, es el nervio motor que ha puesto a Panamá en el mundo como el hub logístico mundial, porque es donde se genera toda esa carga o la gran mayoría de carga que entra y sale de este país, y es por la que en un momento determinado se desarrolla todo ese conglomerado logístico. Así nos ven afuera, pero ¿y aquí cómo nos ven las diferentes administraciones gubernamentales? Las diferentes administraciones gubernamentales, lamentablemente, creo que lo han visto más como un emporio comercial que está manejado o que está dirigido de alguna manera por empresarios que todos son multimillonarios o todos somos multimillonarios y no tenemos ningún problema, y que cualquier problema que haya, pues deberíamos poder meternos la mano al bolsillo y resolverlo. Y al final del día eso tal vez sería lógico pensarlo si la zona libre de Colón fuera un ente privado. Pero tenemos que recordar que la zona libre de Colón es un ente gubernamental. La zona libre de Colón, sus terrenos, todos son propiedad del Estado, y lo que se tiene ahí realmente es una concesión para operar y poder edificar y hacer entonces una actividad comercial totalmente legítima, que afortunadamente al día de hoy todavía crea o genera más de 15.000 empleos. En algún momento Zona Libre de Colón llegó a generar cerca de 35.000 empleos directos dentro de Zona Libre de Colón, ni hablemos los empleos indirectos que ahí se generan. Más del 95% de esos empleos hoy en día son o están en manos de colonenses, y la Zona Libre de Colón se creó con esa idea, no de generar grandes ingresos para las arcas del Estado, sino de generar gran cantidad de plazas de trabajo, y ese objetivo lo ha hecho, yo creo que con creces, lo ha cumplido. Pero entonces también tenemos que, esto es como la mata de tomates que me da tomates, por poner cualquier fruta de ejemplo. Sí, para que me siga dando tomates, la vaca, para que me siga dando leche, tengo que encargarme de que la vaca esté bien, tengo que encargarme de que la mata de tomate esté bien. Y yo ni siquiera estoy hablando de prestaciones, porque estoy hablando de temas que ni siquiera le competen solamente a la Zona Libre de Colón, porque al final del día el sistema hídrico de la Zona Libre de Colón no es exclusivo de la Zona Libre de Colón. La Zona Libre de Colón, y por eso hablaba de las murallas, está dentro de la ciudad de Colón. Y si bien la muralla está arriba de la superficie, al final somos parte de la ciudad de Colón. Compartimos el mismo sistema hídrico, vuelvo y repito, el mismo sistema pluvial, tuvimos el mismo problema de inundaciones, porque nos afecta igualmente a todos. Entonces lo que afecta a la zona libre afecta afuera, lo que afecta afuera en la ciudad afecta a la zona libre. Y aquí lo que no ha pasado, gracias a Dios, y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que en estos siniestros, gracias a Dios, no ha habido ninguna víctima fatal, ni ninguna víctima muy grave que haya tenido que lamentarse. Pero eso también, por otro lado, lo pone en otra perspectiva, que es como se limita lo material, creo que a veces no le dan suficiente
importancia. Pero ese hecho material, esa destrucción material, que como bien dijiste, es una pérdida que todavía no se ha podido calcular porque recién van a comenzar a entrar ahora que ya se apagó del todo el incendio a ver los daños, esos daños materiales desincentivan la inversión local e internacional. Afectan a una serie de colaboradores de esas empresas que son 6 o 7 bodegas las que finalmente estuvieron afectadas, lo tengo muy claro, pero ahí seguramente no van a haber menos de 60 o 100 trabajadores que ahorita mismo van a estar con sus familias pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si la empresa se quemó, Claro, pues obviamente incertidumbre. hay una incertidumbre. Pero, don Severo, vamos a ver un poco hacia el futuro lo que pasa con la zona libre, porque zona libre sí viene de ciertos incendios en general, lo único que sin candela y sin humo. Otro tipo de incendio. Otro tipo de Danilo. incendio. Como bien usted dijo, hubo momentos en que zona libre aportaba hasta 2 dígitos del porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Correcto. Hoy día cayó. Y el concepto de la zona libre ya no puede ser el mismo de aquellos tiempos. Ahora hay una geopolítica distinta, ahora hay una nueva forma de hacer negocio que ha cambiado el enfoque de la llamada globalización. ¿Qué cosa nueva la zona libre puede traer para pensar que tenemos allí un polo de desarrollo económico que permita empleo, permita actividad económica, permita desarrollo? ¿Hay posibilidad de poner empresas de ensamblaje, de montaje, de redistribución de mercancía, lo que llaman ahora el nearshoring? O sea, ¿qué cosa nueva hay a corto, mediano y largo plazo en perspectiva? Bueno, mira, yo voy a decir algo que siempre he dicho. Realmente, cuando se habla de que la zona libre de Colón tiene que reinventarse, la zona libre de Colón lleva toda la vida reinventándose. Porque en el trading que llaman, negocio de este tipo comercial mundial, todos los días tú tienes competencia, todos los días tú tienes cosas nuevas que se dan en los mercados, todos los días los precios bajan, alguien financia más que tú, alguien inventa un producto que es mejor que el que tú vendes, etcétera, etcétera. Así que la reinvención dentro de zona libre es algo, la creatividad de los empresarios es algo diario. Y en ese sentido yo creo que sí nos hemos reinventado porque hemos resistido todas estas situaciones y de hecho la zona libre de Colón este año venía mejorando mucho en cuanto a números se trata. Así que sí se está dando y sí se está orientando hacia el nearshoring y hacia el ensamblaje y demás. De hecho, nosotros tenemos en este momento, y eso hay que reconocerlo, una promesa de campaña del presidente Cortizo y se ha comenzado a establecer desde el año pasado el acercamiento o la mesa para que se lleve a cabo o se apruebe en la Asamblea la ley de modernización de la zona libre que le permita legalmente hacer todo ese tipo de actividades que tú mencionas o que lo orienten hacia eso. De hecho, legalmente ya hay muchas que se permiten y hay mucha gente que hace ensamblaje dentro de la zona libre, pero bueno, hay otras normativas que se han sacado al respecto, como la ley EMA, la ley SEM, etcétera, que tienen algunas mejores prácticas que se quieren adoptar y poner en la nueva ley de modernización de la zona libre. Si eso se da, yo calculo que van a haber muchas y mejores inversiones. De hecho, hoy en día, una inversión que se está dando o que se va a dar, ya se anunció una inauguración que es muy grande en Panamá, la de la biorefinería, va a quedar dentro de la zona libre de Colón y va a ser beneficiada con los incentivos y los beneficios que tiene la zona libre de Colón, y eso es una gran prueba de que se pueden adaptar este nuevo tipo de modelos de negocios a lo que es la zona libre de Colón. ¿Qué necesita en este momento la zona libre de Colón? Y también quisiera preguntarle de esos planes y proyectos que usted dijo, bueno, queremos nuevamente poner en ese primer plano a la zona libre de Colón, ¿qué tanto se ha movido la aguja hacia allá, hacia ese crecimiento tal vez, o a colocarlo donde estaba originalmente, que era una zona reconocida a nivel internacional? Bueno, yo quiero pensar que hay la buena voluntad de las autoridades, pero obviamente de buena voluntad no se logra todo. Es un gran paso inicial, pero hay que ejecutar. Y digo, quiero pensar que hay la buena voluntad porque hemos tenido diferentes reuniones con diferentes autoridades. Yo tengo que decir que el gerente Giovanni Ferrari siempre está dispuesto a colaborar. De hecho, ya hemos planteado una reunión para el próximo martes con la directiva de la asociación en la que vamos a estar mirando este tema en particular y qué cosas proactivas podemos hacer para no apagar el incendio cuando se dé, sino para evitar
el incendio o, en el peor de los casos, tener algún tipo de alarmas tempranas, que creo que en muchos de estos casos sucede que al no tenerlas, el incendio es más lógico que se salga de control. Entiendo que en este que pasó o en este que acaba de pasar, ¿sí? La reacción o la llamada o la alerta a los bomberos se dio bastante tarde. Entonces ahí posiblemente haya un tema en el que hay que tener algún sistema de alarma temprana que no tenemos y que eso sí es un tema que tiene que ser entre empresarios y gobierno. No Pero puede con ser 9 solamente... incendios y todavía no se había tomado esa determinación. Bueno, volvemos a lo mismo. Por eso yo quiero concentrarme no en el pasado, sino aquí hacia adelante. Claro. Ahorita mismo creo que el señor Ferrari tiene la voluntad, nosotros tenemos la voluntad, queremos tratar de evitar este tipo de cosas. Hay dos cosas que yo he mencionado siempre que tenemos una gran dificultad en la zona libre y es las aseguradoras. O sea, el costo de los seguros en zona libre de Colón desde hace muchos años, debido a este tema de infraestructura, es muy superior en algunos casos hasta 10 veces mayor que el estándar que se da en otras actividades comerciales del país. Y las reaseguradoras internacionales simple y sencillamente dicen el riesgo es muy alto y yo no me meto ahí, y así hay edificios y manzanas incluso dentro de lo que se llama el casco viejo de la zona libre de Colón, que es la parte antigua, que no califican para seguro, y sin embargo la ley nos mandata a que tenemos que tener un seguro obligatorio. Entonces ahí vienen los temas, como dice, que es primero huevo o gallina, quién pone la mano, quién hace qué, es un tema del gobierno, es un tema de empresarios, de buenas a primeras es un tema de gobierno, y cuando digo gobierno no me refiero a este gobierno particular, de Estado, de los gobiernos que han pasado, y obviamente pues hay que ver junto con los empresarios qué podemos hacer en conjunto para mejorar esto. Pero fuera de eso, nosotros, como también hemos dicho, estamos viendo el tema de nuestra Expoferia Mundial, que la vamos a llevar a cabo en mayo, y la idea es hacer lo que hace muchísimos años, un par de decenas de años casi, no se hacía, y es atraer a una serie de compradores internacionales que vengan nuevamente a ver de diferentes países que a lo mejor no estamos llegando debidamente en este momento, para que vean los atractivos que tiene la zona libre de Colón y por qué es importante o interesante para ellos poder comprar en la zona libre de Colón. Obviamente también eso lo vuelve de alguna manera lo que era antes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero ahora todos hablamos mucho de turismo, pero anteriormente Panamá, cuando no tenía ese gran turismo que se está desarrollando ahora, su turismo era básicamente comercial, se hablaba. Y uno de los grandes factores de turismo comercial que había era la zona libre de Colón. Entonces estamos tratando de volver a tener o plantear ese tipo de promoción, ese tipo de incentivo a nivel internacional. Pero repito, lo estamos programando para hacerlo en mayo. Las autoridades nos están colaborando, tanto la zona libre de Colón, el Ministerio de Comercio, ProPanamá, Autoridad de Turismo, etcétera. Hemos tenido diferentes conversaciones y creo que en ese sentido vamos bien. Pero esos son temas muy puntuales, ¿no? Aquí lo que falta de pronto es hacer un plan un poco más integral para zona libre de Colón. Y cuando digo para zona libre de Colón, no es que quiero independizarla del resto, ni de la ciudad de Colón, ni de la provincia de Colón, mucho menos de Panamá, sino todo lo contrario. Pero esto es como cuando tú ves el cuerpo humano y dices, hombre, yo tengo que tener bien mi cuerpo, pero para eso necesito tener en orden cada uno de los órganos, ¿no? Y hay órganos vitales, y digamos que en ese caso yo quisiera que viéramos a la zona libre de Colón como uno de esos órganos vitales que tenemos que ponerle una especial atención. Tal vez ya es tiempo, esto lo hemos planteado por mucho tiempo antes, de privatizar algunos servicios dentro de la zona libre de Colón. ¿Cómo cuáles? En algún momento hablamos de privatizar la administración. Nunca se ha hablado, por favor que quede muy claro, nunca la Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón ha hablado de privatizar las tierras. Eso fue una invención de alguna administración y por eso sucedió lo que sucedió. En ese tiempo yo también era presidente y me tocó salir al frente a decir que era falso que nosotros estuviéramos pidiendo eso. Nosotros hemos hablado, y tal vez es tiempo de volver a traer, privatizar algunos servicios. Estos tipos de servicios que estamos hablando. A veces, por ejemplo, en el tema de las inundaciones nos encontramos que para darle mantenimiento a las bombas, todo el proceso que se tiene que hacer para comprar algún repuesto a través del Estado, a través del gobierno, sea el que sea, es muy burocrático, muy demorado y a veces imposible de hacer a tiempo para prevenir
que la bomba no funcione cuando hay algún tipo de inundación. Eso desde el sector privado se puede hacer muy fácilmente. Danilo. ¿Sabe usted si en el reciente plan que el gobierno anunció, que llegó a obtener con sectores de la ciudad de Colón, de la provincia de Colón, plan de desarrollo de Colón, hay algo que involucre a zona libre? Eso es hace pocos días. Sí, sí, definitivamente que hay algunos puntos que involucran a zona libre, pero ahí es donde yo digo que es bueno separar a veces algunas partes del todo. Ese plan es muy ambicioso, el plan es bueno, pero es muy ambicioso. Creo que el documento final habla de poco más de 60 páginas, donde se ven cada una de las provincias, cada uno de los detalles, y se ven temas generales que hacen algún tipo de integralidad. Pero cuando nos vamos puntualmente a ver ciertos detalles, la zona libre de Colón queda excluida de algunos temas que no se pueden considerar ahí porque de pronto cuando lo ponen en perspectiva, a lo mejor el sistema hídrico voy a decir cualquier ejemplo, de Donoso o de Miguel de la Borda, es más importante desde el punto de vista social para un plan de gobierno que reparar o ver el mantenimiento del sistema hídrico de la zona libre de Colón. Entonces queda de lado. Sin embargo, el sistema hídrico de zona libre de Colón, si no funciona, se deja o se puede llegar a dejar de producir una serie de ingresos interesantes o importantes para el Estado para que pueda tener los fondos necesarios para ir a resolver el problema en Donoso o en Miguel de la Borda. Entonces creo que el enfoque a veces en los gobiernos tiene que cambiar un poco en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Severo Sousa, por habernos presentado esta radiografía. Se esperan mejores días para la Zona Libre de Colón. Tomando estas previsiones que son importantes, tiene que ver con procesos, tiene que ver con acciones tal vez, pero creo que están allí las manos de los panameños que sí quieren hacer esas transformaciones y es el mensaje que queremos dejar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por haber participado. Mira, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, pero el calendario electoral corre. Estamos en un año preelectoral. Y está todo preparado para que más de 3 millones de ciudadanos el 5 de mayo del 2024 acudan a las urnas a escoger a las autoridades. Bueno, aquí nos acompañará el magistrado Eduardo Valdés Escofri para hablar de este importante tema. Vamos a la pausa y en breve retornamos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Debate Abierto. Hombre, hemos dejado como último bloque este calendario interesante del Tribunal Electoral. Corre el reloj, un año preelectoral, hombre, y hay mucho movimiento, muchas actividades porque están en muchas actividades institucionales en paralelo también con las primarias y hay grandes retos, en este caso en particular, para el Tribunal Electoral. Bueno, con nosotros se encuentra precisamente el director del PLAGEL, el magistrado Eduardo Valdés Escofri. Ojalá nos alcance el tiempo, magistrado, para todos los temas interesantes que tenemos que abordar. Yo creo que hay que arrancar por aquí, Danilo, lo básico. ¿Está preparado el Tribunal Electoral para todas estas actividades que conllevan este año preelectoral? Bienvenido, magistrado Valdés Escofri. Muchas gracias, Dorca. Danilo, gracias por la invitación y la oportunidad una vez más de estar presencialmente. Oiga, sí, ya las cosas han cambiado. Sí, para lo mejor, para lo mejor. Y en materia de democracia, continuamos avanzando en lo que ya tú has indicado, el calendario electoral en este año 2023, cuando importantes hitos que marcan la comunicación y la producción de información importante. Esta semana tuvimos ya la oportunidad de cerrar los cambios de residencia que pueden hacer los ciudadanos, como fue el 5 de enero, de manera que a partir de esa fecha hemos podido entonces comunicar cuál fue la cantidad de cambios que hicieron los electores. Hubo conciencia, magistrado, o sea, la gente se hizo esos cambios pertinentes. Y uno se olvida que los cambios se hacen a lo largo de 5 años. Pues nosotros veníamos solamente informando
cambios cuando uno iniciaba la campaña. Pero en esta ocasión dijimos, no, yo creo que aquí ahora tenemos que innovar y compartir con la ciudadanía y todos los protagonistas y actores, intermediarios y comunicadores la realidad integral. Y es que los cambios se dan a lo largo de 5 años desde que se cerró el registro electoral para producir el padrón electoral preliminar. El 30 de abril del 2018, a partir del 1 de mayo, las personas continuaron haciendo cambios. Ya no iban a afectar dónde iban a votar en las elecciones de 2019, pero continuaron haciendo cambios. Y les compartimos y les dimos a todos los medios, y ahí estuvo Melcon presente, 2018, 2019, 2020, en plena pandemia. Llama la atención la cantidad de cambio de residencia que la gente por una u otra razón, quizás por el tema del vale digital y tal por cual, y la proximidad, porque acuérdense que la cédula se convirtió en una especie de tarjeta de débito. Así es. Gracias a la tecnología que teníamos incorporada a la misma con los códigos. Claro. Magistrado, aprovechemos la oportunidad porque hay innovaciones. Por ejemplo, este tema de que las primarias no estén muy distantes unas de otras, ¿no? Y entiendo que el Tribunal Electoral también es el que paga esto. Hablemos un poquito sobre ese aspecto. Hay otro que lo dejo ya inmediatamente en el tintero, este recurso que fue presentado ante la Corte, que tiene que ver con esta terna que hay para los de libre postulación. Yo creo que ese también es un tema muy interesante, pero arranquemos por el primero y luego vamos a hablar de otros aspectos importantes. Ok. El primero era... El tema de las primarias, que no son distantes, que creo que es innovación, ¿no? Junio es algo y innovador. julio. O sea, antes teníamos un periodo más prolongado de meses, claro, dentro de los cuales los partidos podían hacer sus primarias. Ahora se redujo a 2 meses. Nosotros estábamos proponiendo que todas las primarias se hicieran para todos los partidos en un solo día, como se hace en Argentina, en las llamadas pasos, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pasos obligatorias, o sea que obligan a todos los ciudadanos, estén o no inscritos en los partidos políticos, que salgan a decir en qué partido quieren ellos contribuir a escoger su candidato. En Panamá no se logró convencer en la Asamblea que fuese en un solo día para todos los partidos, pero por lo menos sí se redujo a 60 días dentro del cual los partidos tenían que escoger, como ya están escogiendo. Así que tenemos primarias el 4 de junio, realizando meta. Tenemos las del PRD el 11 de junio. Tenemos entonces el 18 de junio, si no me equivoco, las de ahora Cambio Democrático están a punto de comunicarnos el cambio que están haciendo. Luego está, creo que es el 2 de julio y el 18 de julio. Los que están separando las RM, creo que quiere hacerlas el 2 de julio, y el panameñismo va a hacerlas todas el 18 de julio. Pagado todo por el Tribunal Electoral, estas primarias, ¿no? Bueno, por el Estado, claro, por el conducto del Tribunal Electoral que asumió ya desde la elección pasada claro, ese compromiso, ¿no? Magistrado, este tema del recurso que fue presentado ante la Corte, tiene la palabra luego Danilo, ¿estaría el Tribunal Electoral preparado si la Corte falla a favor de este recurso que fue presentado? Es decir, no solamente serían 3 los postulantes, como está actualmente, sino que se abriría ese marco de posibilidades, que ha sido una de las críticas que han tenido los de libre postulación. Me sorprendería porque la Corte ya ha dicho que eso es materia de cosas juzgadas, porque ya se pronunció en el pasado diciendo que eso no era inconstitucional. Así que, y eso no fue hace mucho tiempo, cuando la jurisprudencia varía a lo largo del tiempo y se renuevan las cortes y los tribunales, uno puede pensar, bueno, estas nuevas personas tienen criterios distintos a lo que tenían la otra, y en nuestro sistema no es obligatorio. La jurisprudencia no obliga, pero me sorprendería que en tan poco tiempo hubiese otra decisión. Una decisión distinta de la de mantener la limitación a 3 candidatos. Claro. Porque entonces hay que sacar una legislación. Y uno de los argumentos que dio hace poco
la Corte para rechazar una de las impugnaciones o demandas de inconstitucionalidad sobre el tema del financiamiento, en donde el mismo tribunal demandó la inconstitucionalidad del reparto inequitativo entre la libre postulación y los partidos, es que entonces que si ellos declaraban la inconstitucionalidad de esa norma, en este momento, entonces se iba a producir un vacío y no existiría el financiamiento público. Claro. Danilo. Sí, magistrado, usted hace poco pasó por un tema que considero relevante, cuando dijo que la cédula se había convertido en una tarjeta de débito, que eso realmente le alivió de manera instantánea la vida a muchísimos panameños. Y quisiera pedir, apelo a su claridad y contundencia que lo caracteriza. Dado que eso ocurrió y dado que la cédula se convirtió en un instrumento versátil por aplicaciones nuevas, uso de plataformas, tecnología, usted puede declararle a la ciudadanía que la base de datos, todo el andamiaje tecnológico que ha poseído el Tribunal Electoral, tiene los candados suficientes para que nada se filtre, nada, ningún control aparezca por allí. Y fíjese que hago mucho hincapié, y se lo digo así explícita y abiertamente, porque las elecciones de los principales países del mundo en términos de población y de riqueza, todas han estado pleiteadas por los asuntos tecnológicos, por intentos de violaciones al aparato informático. ¿Tenemos los candados para estos riesgos que si no están, van a venir? Sí, porque son temas distintos, ¿no? Nosotros en el tema del vale digital que permitió que la cédula se convirtiera en un instrumento de pago, sirvió no solamente para eso, sino para el plan de vacunación. Sí. La base de datos de dónde votan las personas sirvió para ubicarlas, para darles el servicio de vacunación. Así que la base de datos, en ese sentido, digamos, es compartida con la AIG para estos propósitos. Que uno puede decir, bueno, la AIG podría entonces violar la confidencialidad de dónde votan las personas y el número de cédula y tal, pero eso no tiene nada que ver con lo sensitivo de transmisión de resultados el día de la elección. Porque la tecnología que se utiliza ahí es una tecnología de punta a punta, encriptada con las técnicas más sofisticadas a nivel de grado militar, que pasa por no solamente por el examen de nuestras propias unidades internas de seguridad informática, por nuestra empresa externa de seguridad informática, por la Universidad Tecnológica, que también examina los códigos fuentes y determina las posibles vulnerabilidades, sino que aparte es sometida al examen minucioso de una empresa internacional que busca y hace análisis de penetración para determinar si hay o no riesgos de que pueda ser alterada esa comunicación desde el centro de votación al centro de prensa. Y hasta ahora nuestro sistema de transmisión extraoficial del resultado, dados estos controles y candados de verificación de especialistas en materia de ciberseguridad, ha sido inviolado. Siempre en teoría uno puede decir, puede intentarlo, pero lo único que pueden tratar de hacer es interrumpir la transmisión, demorar la transmisión, complicar el servicio, tumbando internet, qué sé yo, pero no alterando la data, ¿no? Y para esas opciones de riesgo, también nosotros tenemos sistemas de redundancia. Si se me cae este canal, yo tengo este otro canal acá. Si se me cae el wifi de la escuela, yo tengo un router especial adicional de backup. Además, tengo la data del celular. Tenemos varias compañías enlazadas en redundancia. O sea que el sistema de Plagel en materia de transmisión de resultados para que todos podamos
a partir de las 4:30 del día de las elecciones, comenzar a recibir los resultados de las distintas mesas de votación que vienen al azar de todo el país, ha sido hasta ahora satisfactorio. Y lo único que nos demoró, como la vez pasada, fue simplemente lo estrecho de los resultados. Que nosotros estamos acostumbrados a dar resultados entre 6 de la tarde y 7 de la noche, cuando ya la tendencia está clara y el tribunal extraoficialmente, porque acuérdense que los resultados oficiales son en papel. Así es. Cualquier cosa que en teoría en vías de discusión dice, bueno, no se puede hacer una transmisión extraoficial por X, Y, Z razón, pues el papel es lo que siempre determina quién será proclamado en cada cargo y circunscripción. Magistrado, usted, no sé, me aclara, ¿usted habló de algún cambio de fecha en las primarias de cambio democrático? No sé si escuché bien en antes cuando usted estaba dando Sí, la... Ajá. sí, ellos en principio habían identificado el 4 de junio Ajá. para hacer la primera y luego para la presidencial. Sí, claro. Y luego para el resto de los demás cargos. Ahora están ya a punto de confirmarnos, conversaron verbalmente con organización electoral para escoger una segunda fecha y probablemente escogerla para todos los cargos, ya no solamente para un cargo. No tienen esa fecha todavía, no la han escogido. No por escrito. Ajá, claro. No. Estaban discutiendo a nivel interno en su directorio y estaban considerando opciones y así que esperemos que nos hagan la comunicación pronto. Claro, sí. Magistrado, yo quisiera preguntarle, porque usted habló de, bueno, las satisfacciones que hay. Bueno, yo creo que los candidatos a libre postulación son los que, no sé, se sienten un poco insatisfechos por todas las cosas que han pasado. ¿Y qué usted le dice, magistrado Valdés Escoferi, a aquellas personas? Porque hay muchos que se levantan diciendo, no confiamos en el Tribunal Electoral. A ver, tal vez la institución donde debería haber muchísima más confianza, porque allí salen los números, porque nos dicen quiénes son los que van a ganar esta contienda. ¿Qué usted le diría a esas personas que plantean esto, que lo expresan no solamente en redes sociales, en los medios de comunicación social, porque consideran que de alguna manera tal vez no hay una transparencia en el Tribunal Electoral? Bueno, vayamos a la data, no a las especulaciones. Y la data para mí más impactante, tanto para el servicio que damos como para la credibilidad que está implícita, es que 1.391 precandidatos por libre postulación a nivel nacional han sido capaces de recoger en 21 semanas más de 1 millón de firmas. Si fuera de confianza, yo que te voy a firmar ahí si yo no confío en este tribunal. No confío ni en ti ni en el sistema que tú estás utilizando o los distintos sistemas que están utilizando. Así es que, ¿cuántas firmas habían recogido en el mismo periodo de 21 semanas en el 2018? 86,000 firmas. Y ahora superaron el 1.000.000 de firmas. Eso para mí es impactante. Jamás soñamos nosotros que al ofrecer tantos canales de oportunidades para que los 1.300 que resultaron ser 1.391 que están activos, porque se registraron 1.665, pero unos van tan en la cola que dicen, ya yo no tengo chance aquí. Tenemos 1.391 activos, hayan logrado en tan poco tiempo generar más de 1 millón de firmas. Sabemos que las firmas no son equivalentes a electores, porque acá el elector puede darle firma a 1, 2, 3 o 4 según las aspiraciones y que no sean para los mismos cargos ni las mismas circunscripciones. Pero estamos hablando de más de 600,000 electores. Eso es mucha cantidad de gente en tan poco tiempo. Así que esa data me dice a mí que la gente sí está creyendo. Y más todavía que los que más le están firmando a los precandidatos son la gente joven. Los que tradicionalmente han demostrado menos interés en participar en las elecciones. Ustedes pueden determinar eso con el número de cédula, la edad de las ¿Cómo no? firmantes. Claro. Esa sería una información valiosa. Y nosotros la estamos compartiendo, la podemos volver a compartir con los medios, donde por grupos de edad clasificamos a todos los electores que han estado firmándole a los precandidatos por libre postulación que están en esta carrera desenfrenada por ser estos tres, pues, ¿no? Que eso es lo que hace más emocional y más a veces sensible, ¿no?
los problemas que tengo, porque cada día que pierdo, el otro se me puede disparar. Claro, Danilo. No. Magistrado, justo en este momento estamos en medio de una cosa que se llama, importantísima para el país, que se llama censos nacionales. Eso significa que terminando las elecciones tendremos resultados de censos. ¿Espera usted, casi que pegadito de los resultados electorales, espera usted que el Tribunal Electoral tenga que trabajar en una reconfiguración de las circunscripciones electorales producto de lo que salga de los resultados del censo? No, porque ya se hizo la convocatoria. No, pero esto es poselección. Los resultados del censo no van... No tienen efecto sobre la convocatoria. No, exacto. Yo lo que estoy previendo es el escenario postelectoral. Los resultados del censo van a estar postelectorales. O sea, terminamos las elecciones. Habrá que hacer una reconfiguración de las circunscripciones electorales por los resultados de este censo que se está desarrollando ahorita. Definitivamente, porque acuérdense que han habido problemas con las últimas dos actualizaciones, las últimas dos reconfiguraciones. Para las elecciones del 2019 debió haberse hecho una reconfiguración. No se hizo. El tribunal presentó su proyecto, se demandó ante la Corte Suprema de Justicia el caso del 8-1, del entonces 8-1 de Arraiján. Y la Corte dijo, el tribunal cumplió con su mandato constitucional de presentar un proyecto de ley. La Asamblea fue la que no se pronunció y por lo tanto no hubo actualización. Pero declaró inconstitucional la configuración del antiguo 8-1. Todavía un vacío. Al presentar otra vez nuestra propuesta de reconfiguración para el 24, comenzamos porque había que llenar el 8. Entonces, en la asamblea se formó otra discusión, producto de los distintos intereses que hay, porque el problema es que si yo soy diputado de una circunscripción y digamos San Miguelito, que tiene 7 y voy a perder 1, entonces yo no quiero que se haga ningún cambio ahí, porque voy a perder una curul más por la cual podemos pelear todos los que estamos interesados ahí, ¿no? Y así con los distintos circunscripciones que se veían afectadas, porque todos los cambios se van a dar eventualmente en el área metropolitana, de Panamá Oeste y Panamá. En el resto del país, por ahora, en principio, no se vería, salvo que se intente hacer algún cambio. Igual a la Asamblea nos dijo, bueno, ustedes están haciendo una interpretación de reconfiguración en base a los padrones, de acuerdo con el numeral tal del artículo tal de la Constitución. Pero hay otro numeral de ese mismo artículo que habla de los lazos de vecindad, de los vínculos culturales, etcétera, Nosotros queremos que hagan, profundicen ese estudio. ¿Lo pueden hacer en el poco tiempo que había para pasar la ley? Por supuesto que no. Entonces, igual nosotros estamos trabajando para que después de las elecciones los dos análisis más complejos y más sencillos estén a disposición de los que tienen que tomar la decisión de hacer la reconfiguración que está atrasada. Está atrasada. O sea que el año 24 y 25 van a ser años de mucho trabajo para el tribunal. El 25 se instala la nueva Comisión Nacional de Reforma, que tiene que preparar la nueva propuesta de reforma para las elecciones del 29. Aquí no se termina el trabajo. Salimos de la elección y es un año de trabajo constante. Como el carnaval de las tablas. Ya para finalizar, magistrado, ¿hay algo que le preocupa a usted como magistrado del Tribunal Electoral para estas elecciones del 2024? ¿Algo que le inquieta a lo mejor? No, yo creo que lo que nos inquieta siempre es las tentaciones de las políticas clientelistas, que sigue tentando el buen juicio de los panameños y panameñas de ejercer un voto informado, ¿no? Uno aspira a que nuestros compatriotas no se dejen tentar por las ofertas, sino por la calidad de la oferta.
de la persona. ¿Quién es el ciudadano o ciudadana que yo debo elegir en mi comunidad, en mi circuito, en mi distrito y a nivel nacional? No porque me conviene a mí, porque me van a ofrecer algo a mí o a alguien de mi familia, sino porque le conviene al colectivo del cual yo formo parte. Yo creo que América Latina en general ha sido víctima del clientelismo y no solo Panamá, ¿no? Y yo creo que ya es hora que sigamos creando más confianza en la necesidad de promover valores, de rescatar los valores sobre los cuales descansan el ejercicio de todos los derechos humanos y donde está el derecho a elegir y ser elegido. Claro, mil gracias, magistrado. Oiga, y cierro con esto. Las elecciones del 2024 serán las últimas elecciones del magistrado Eduardo Valdés Escoffery como magistrado del Tribunal Electoral. Tiene muchas millas electorales, 7 elecciones, unas parciales y 3 referéndum. ¿Qué les parece? Una trayectoria increíble y bueno, yo creo que por el bienestar y beneficio de todos los panameños, ojalá sean elecciones transparentes, donde el respeto impere y como ha dicho el magistrado Valdés Escoffery, escoja a conciencia a los mejores. La oferta electoral es la que hay que investigar, estudiar y que cuando usted vaya a esa urna el 5 de mayo de 2024, usted vote a conciencia. Muchísimas gracias, magistrado Eduardo Valdés Escoffery, por habernos acompañado. Danilo, se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a todos por haber participado aquí en Debate Abierto.